El capítulo 3 del Evangelio de Juan nos habla de una historia tantas veces repetida, donde aparece el texto más famoso quizás de las Escrituras, donde el Señor, hablando con un fariseo en una noche, le habla acerca del nuevo nacimiento, Y quizás para muchos de nosotros pueda sonar muy repetido el pasaje, pero siempre, siempre hay algo que el Señor quiere enseñarnos, quiere mostrarnos en las Sagradas Escrituras. Así que les invito a abrir en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, verso 1, dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta ahí dejamos la lectura de la palabra del Señor, y hasta ahí es el relato cuando el Señor habla con Nicodemo en aquella noche. Porque después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Cambia el escenario. Y aquí nos vamos a colocar en una noche, cuando un hombre de los fariseos, Nicodemo pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era conformado por fariseos y saduceos. Eran 71. Y casi siempre estaba el sumo sacerdote estaba allí presidiendo el Sanedrín. A veces el sumo sacerdote era de los fariseos, o a veces había un sumo sacerdote de los saduceos. Era compartido. Ellos tenían a cargo legislar sobre el pueblo en las leyes judías, las leyes religiosas. Y el hombre de los fariseos, Nicodemo, era un rabino judío, un rabino. Era un enseñador del pueblo de Israel. Era un príncipe,
principal entre los judíos. Nicodemo significa el que gobierna el pueblo o el gobernante del pueblo. Y este hombre, principal entre los judíos, viene a Jesús de noche. Viene de noche. Algunos exponen que viene de noche para guardar las apariencias, para no ser visto. Otros que por el porte religioso que este hombre tenía, podía ser mal interpretado al verle hablando con el Señor Jesucristo. Y le dice, Rabí, le reconoce como un maestro, Rabí. Sabemos, habla en plural, que has venido de Dios como maestro. Reconoce la unción de Dios sobre la persona del Señor Jesucristo. No es que reconozca que es el Mesías, pero sí reconoce que viene de parte de Dios. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Quienes saben, está representando al Sanedrín y está hablando en plural, está hablando a nombre de un grupo. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿De qué señales hablaba? En el capítulo 2, verso 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué señales? Cuando había convertido el agua en vino en las bodas de Caná. Este principio de señales. Sus discípulos creyeron en él. Y también llegó a oídos del Sanedrín. Y es por eso que ante la curiosidad de los fariseos y los saduceos, es que llega Nicodemo en aquella noche. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora viene la respuesta de parte del Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora cuando se repiten los conceptos y nosotros tenemos una manera de enfatizar las cosas, cuando alzamos la voz, por ejemplo, hacemos un énfasis. No era así en el tiempo del Señor. Para hacer un énfasis se repetían los conceptos. De cierto te digo. Es totalmente cierto. Es totalmente cierto. El Señor está enfatizando lo que le está diciendo. Y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios. Cuando allí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, Primera de Corintios, el capítulo 2, dice así. Dice que el hombre natural, capítulo 2, verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? El hombre no nacido de nuevo. Ese es el hombre natural. No percibe, no está en sintonía con las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque el hombre natural, según Efesios capítulo 2, verso 1, está muerto en delitos y pecados. Muerto. Es como hablar a una persona inerte, a una persona que no tiene sus sentidos abiertos, ejercitados para las cosas espirituales. Hay una necesidad
De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La persona está como si estuviera en un féretro. No puede ver, no puede ver. Tiene el entendimiento entenebrecido. Así lo dice la carta a los Efesios, el capítulo 4. El capítulo 4 dice, en el capítulo 4, dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que la persona natural, el hombre natural, tiene el entendimiento entenebrecido, está en tinieblas. Y está, como dice el capítulo 2 de Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la condición del hombre natural. Tiene el entendimiento entenebrecido, está ajeno de la vida de Dios, está bajo el príncipe, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. En esta condición se encuentra el hombre sin Dios. Pero cuando el Señor viene y habla con Nicodemo, le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario despertar, es necesario que sean abiertos los ojos, que sean abiertos los sentidos, que sea abierto el oído espiritual. Por eso allí en el libro de Apocalipsis dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos para oír, oiga. Y esto es algo espiritual. No es el ejercicio de una religión. No es que nosotros ingresemos y nos inscriban en un libro de miembros y participemos. No se trata de eso. Debe haber un despertamiento, un despertar espiritual para poder contemplar las cosas, para poder ver las cosas que son del reino de Dios. Cuando nosotros llegamos al reino de los hombres, fue necesario un nacimiento cuando llegamos al reino de los hombres. Y nuestro despertar fue gradual. Fuimos abriendo los ojos y fuimos percibiendo los colores. Fuimos percibiendo el sonido a través de nuestros oídos. Cuando nosotros pudimos comunicarnos, pudimos movilizarnos, pudimos ponernos en pie. Todo esto fue un proceso en el nacimiento natural. Y en el nacimiento espiritual es exactamente lo mismo. Allí, en la carta de Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, cuando dice Nicodemo está entendiendo las cosas naturalmente. Mire, vea usted en el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está entendiéndolo naturalmente, físicamente. Imposible volver al vientre de la madre. Imposible. Imposible poder regresar al seno materno. Y el Señor Jesús le dice nuevamente,
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí vemos dos conceptos. El primero es ver y el segundo es entrar. El segundo es entrar. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que el hombre natural está fuera del reino de Dios. El hombre natural no tiene ninguna comunicación con el reino de Dios. Absolutamente ninguna. Y mire, si vamos al principio, el hombre fue expulsado del reino de Dios por el pecado. Cuando Adán y su mujer pecaron, ellos fueron expulsados. ¿Recuerdan ustedes que Jehová le hizo túnicas de pieles y los vistió y los sacó fuera del huerto y puso un ángel a la entrada del huerto con una espada que se revolvía para que ellos no volvieran a entrar en el huerto del Edén? Así que literalmente el hombre se encuentra afuera. ¿Por qué se encuentra afuera? A causa del pecado. Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios, nos dice su palabra. El hombre está afuera, está alejado. Dice allí Romanos capítulo 3, verso 10, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido es estar fuera, es estar apartado. Por eso el Señor llama primero y para poder ver y para poder entrar hay que nacer de nuevo, nacer de agua y nacer del Espíritu. Cuando leemos en Ezequiel 36, Ezequiel 36, Ezequiel 36, 25. Dice así. Este texto creo que fue esencial en aquel momento cuando el Señor le está hablando y le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Creo que Nicodemo conocía perfectamente los libros del Antiguo Testamento. Es más, en aquel tiempo no estaba el Nuevo Testamento, solamente los rollos del Antiguo Testamento, y le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. ¿Por qué? Porque en el libro de Ezequiel 36, 25 le dice, era un mensaje que había sido entregado al pueblo por el profeta Ezequiel, y el profeta había dicho, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis preceptos y en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y luego en el verso 31 dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y el Señor le está hablando algo que Nicodemo sabía, perfectamente sabía lo que era el nuevo nacimiento, el que no naciere de agua y del Espíritu. Inmediatamente en aquel instante debe haberse encendido una luz de alerta en la mente de Nicodemo, de que el Señor había hablado de nacer de agua y nacer del Espíritu. Y para entrar en el reino de Dios debía haber una limpieza, debía haber un trato de parte del Señor con el hombre.
que no naciere de agua y del Espíritu. Allí en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, verso 18, nuevamente encontramos allí lo que es nacer. Santiago capítulo 1, verso 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando pensamos en nacer de agua es nacer de la palabra y nacer del Espíritu, un nacimiento del Espíritu. Es necesario que el Espíritu de Dios venga al corazón del hombre, que toque el espíritu del hombre y el hombre sea una nueva criatura. Cuando allí en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora cuando leemos que es necesario nacer de agua y del Espíritu, el Señor le dice lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que llegó al reino de los hombres como carne es carne, nada más. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que le está hablando de una transformación, de que el hombre natural ya no es más cuando ha nacido de nuevo, sino que ahora es un ser espiritual, un ser nacido del Espíritu. Y el Señor le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay una necesidad en el hombre del nuevo nacimiento. Muchas personas pueden tener el buen deseo de arreglar su vida. Muchas personas pueden tener el buen deseo de cambiar sus hábitos. Pero si no han nacido de nuevo, solo será un ejercicio temporal, pues al cabo de un tiempo el hombre volverá a lo mismo. El hombre volverá a lo mismo. Y dice allí, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como el viento, no se ve, pero se siente. Se siente la presencia del viento. ¿Quién no ha caminado en una tarde de viento aquí en Valparaíso? Sentimos perfectamente, pero no sabemos la dirección, no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu, porque ya no está gobernándose solo, sino que está bajo el gobierno de Dios. Está bajo la dirección de Dios. Y el hombre va a ser dirigido, va a ser guiado por el Santo Espíritu de Dios, aquel que es nacido de nuevo. Nicodemo interesado, se interesa y dice, ¿cómo puede hacerse esto? Mire, en dos ocasiones lo dice. En el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya ha despertado el interés. El Señor ha despertado el interés en Nicodemo. La primera vez con el deseo de nacer de nuevo, volver al vientre de la madre. Y la segunda vez hace la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Ya que ve que es imposible volver al vientre de la madre, ¿cómo puedo hacerlo? Yo quiero hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo? Quizás haya alguien que tiene el vivo deseo de buscar a Dios, el vivo deseo de encontrarse con el Señor. ¿Cómo puede hacerse esto?
El Señor se lo dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Tú estás enseñando al pueblo y no lo sabes? Y le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Lo que sabemos hablamos. Hablar sin conocimiento es presunción. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Damos testimonio de lo que vemos. Damos testimonio de nuestras experiencias. Y es por eso que en esta tarde, a usted que no es del Señor, que tal vez está detrás de la pantalla, si tal vez no es del Señor, yo quiero en esta hora hablarle acerca de lo que el Señor puede hacer en su vida. Para mí este pasaje, y lo he dicho muchas veces, tiene una importancia relevante, pues en marzo de 1985 el Señor me habló por esta porción de las Escrituras. Sentí profundo temor cuando dije, yo no he nacido de nuevo. Y si muero en esta condición, me pierdo en la eternidad sin Dios. Y le dije, Señor, entra a mi corazón. Me arrepiento, te recibo como mi Salvador. Porque el predicador en aquella oportunidad mencionó que yo era un pecador. Aunque estaba hablando a la congregación, yo sentí que estaba hablando para mí. Que todo hombre es pecador. Y yo dije, yo soy un pecador. Y en esa condición no puedo entrar al cielo. Pedí perdón por mis culpas en aquel día. Y recibí al Señor Jesucristo en mi corazón. Y puedo decir lo que el Señor afirma allí en el verso 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Testificamos de que el Señor murió en nuestro lugar, de que el Señor pagó el precio de nuestro rescate. Y luego el verso 14 entrega la respuesta a la pregunta que Nicodemo hace. ¿Cómo puede hacerse esto? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué sucedió en el desierto? Allí en Números 21, el libro de Números, uno de los libros del Antiguo Testamento, Números 21, verso 5, dice así: habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Aquí tenemos la ilustración. ¿Cómo puede hacerse esto? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y cuando leemos acerca de la serpiente, debemos ir necesariamente a la primera referencia, en el huerto del Edén. Allí vemos la serpiente antigua, Satanás el diablo, que mordió a nuestros primeros padres y les inyectó el veneno del pecado. Y el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos condenados a muerte, como los hombres del desierto, cuando eran mordidos por la serpiente, condenados a muerte. Pero ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés levanta una serpiente ardiente, una serpiente de bronce. Y allí solamente había que dar un paso de fe.
Había que mirar la serpiente, mirarla solamente. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y podemos decir y testificar de que cada uno de nosotros fuimos mordidos por la serpiente antigua. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y se aplica el principio de la fe. Moisés levantó la serpiente y cualquiera que era mordido y miraba a la serpiente vivía. Y ahora, como nosotros hemos sido mordidos por la serpiente antigua, Dios tuvo que enviar a su Hijo. Así dice Gálatas 4:4. Habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y lo envía. Y fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre fue levantado en una cruz. Y vemos que la serpiente representa al pecado y representa a Satanás. Cuando el Señor Jesucristo es levantado en esa cruenta cruz, el pecado es enjuiciado. Satanás es vencido allí en esa cruz. Y cuando un pecador como nosotros, pudimos mirar un día la cruz de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados y el veneno del pecado desapareció. Así como desaparecía el efecto allí en el desierto de los hombres que morían, de los hombres que eran mordidos y estaban condenados a muerte, perdón. Cuando el hombre era mordido, estaba condenado a la muerte. Quedaban pocas horas. En unas pocas horas, el hombre entraría en los estertores de la muerte. Subía la fiebre, el efecto del veneno se iba siendo irrigado por la sangre a través de todo el cuerpo. Y el hombre tenía un paro cardíaco y moría irremisiblemente. Y cuando nosotros, pecadores indignos, fuimos mordidos, fuimos allí, se nos inyectó el veneno del pecado en el principio. Pues dice allí el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora cuando leemos eso, solamente resta tiempo para que pasáramos a la muerte y no tuviéramos ninguna oportunidad. Pero Dios envió a su Hijo para que cualquiera que mirare al Hijo de Dios en esa cruz de vergüenza pudiera tener el perdón de los pecados, pudiera irse el efecto que causó el pecado en nuestras vidas, porque Jehová el Señor cargó todas nuestras culpas sobre él. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el Señor nos entrega el ejemplo para que nosotros lo entendamos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, así como el israelita en el desierto miraba a la serpiente, había estado condenado a muerte y vivía. Y dice, vivía porque estaba muerto. Estaba muerto y tenía un nuevo nacimiento. Tenía el nuevo nacimiento. Mire qué precioso ejemplo nos deja el Señor. Tenía un nuevo nacimiento. Así también nosotros, mirando a Jesús el Señor, aquel varón de dolores experimentado en quebranto, pudimos tener el nuevo nacimiento. El que habla un día de marzo de 1985. El Señor tocó mi corazón y pude decirle, Señor, me arrepiento, te recibo como mi Salvador. Entra a mi corazón. Allí se rompieron las cadenas del pecado
y fui un hombre verdaderamente libre, libre de la culpa, libre del pecado, libre de las ataduras de Satanás. Fueron abiertos mis ojos y pude ver el reino de Dios. Me fue abierta la puerta para entrar en el reino de Dios. Es como si volviera al huerto, a la comunión con Dios. Y Dios nos considera como si nunca hubiéramos pecado, como volviendo al estado en el principio, a la regeneración, al nuevo nacimiento, al nuevo nacimiento. Porque dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vuelve a mencionar exactamente lo mismo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda fuera, mas entre al reino de Dios. Entrar al reino de Dios es entrar a la comunión con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es poder entrar hasta la misma presencia, hasta el lugar santísimo, donde Cristo entró. Nosotros podemos entrar el día de hoy confiadamente. Si usted le abre su corazón, si usted recibe a Jesucristo el Señor, usted puede ser una nueva criatura y pasa a ser un hijo o una hija de Dios. Se han roto las cadenas del pecado y usted será un hombre o una mujer completamente libre por la obra de la cruz. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y quisiera pedirle que usted pusiera su nombre allí en este texto, en el verso 17. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar a Patricio, a César Patricio, sino para que César Patricio sea salvo por él. Y usted ponga su nombre allí. Y usted aprópiese de esta promesa, aprópiese de lo que el Señor le promete en su palabra. El que en él cree no es condenado. No dice el que tenga una religión, no dice el que vaya a tal o cual congregación, no dice vaya a esta porque es mejor, no. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque está muerto. Está muerto, está fuera, está ciego, no puede ver el reino de Dios. Ese es el mensaje. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo Jesús es la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Venir a la luz es venir a Jesús, es venir al Señor, para que usted pueda tener salvación. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones. Y si hubiera alguien que no es del Señor, en esta noche pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Y vamos a pedir a uno de los hermanos de la plataforma que pueda dirigirnos al Señor y concluir la reunión con una oración y luego abrimos los micrófonos.